Independencia emocional. ¿Qué tema, no? Y la Biblia habla de la independencia emocional. Para colmo de todo, habla la Biblia, como si fuera poco el tema, ¿no? Y qué importante conocer lo que Dios dice. Ahora, ¿qué es la independencia emocional? Bueno, la definición de independencia emocional es la capacidad de no dejarnos influir por la opinión o la presión de los demás. Chan. No, la capacidad que tenemos de no dejarnos influir o influenciar. Todos tenemos cierta capacidad, pero el tema es cuándo nos podemos dejar influir, cuándo no nos conviene o cuándo no nos ayuda o sí nos ayuda, ¿no? Y tiene que ver básicamente, si uno quiere profundizar en este tema, que vamos a ir deshilachando un poquito con todo lo que implica. ¿Cuántos luchan a veces con sus emociones? A ver, levánteme la mano. A ver, por allá tenemos... ¿Qué es lo que más ¿no? ¿Tienen a veces la lucha esta de tomar decisiones y pensar en lo que piensa uno, lo que piensa el otro? Sean sinceros, a ver, levánteme la mano por ahí. ¿Tiene esa lucha de decir, obviamente, hay veces que, digamos, no, lo que vamos a hablar no significa que toda opinión no tiene que ser escuchada, al contrario. Justamente la Biblia dice, la sabiduría está en la multitud de consejeros. Ahora, no significa que yo no tengo que escuchar a nadie, porque de hecho somos creados para escucharnos, ¿no? Y a veces reaccionar en consecuencia. Ahora, el punto está en qué lugar está esa influencia en nuestro corazón. Por eso lo primero que se abre de aquí, o de este tema, es la parte de los intereses. O sea, la capacidad que tienen ciertas opiniones para influenciarme está conectado con mi lealtad o la lealtad de mi corazón al Señor. O sea, ¿en qué lugar está el Señor en mi vida para que otras cosas que son contrarias a la voluntad de Dios puedan influenciarme? O sea, la independencia emocional en el Señor me habla de decir hasta qué punto lo que yo tengo adentro de mi corazón es más fuerte que lo que el mundo trata de influenciar en mi vida. Que lo que el sistema, el modelo, la cultura, los otros, digamos, la opinión de los otros, tiene la posibilidad de afectar en mis decisiones, en mis actitudes, en mi manera de mostrarme en la sociedad, ¿no? Justamente uno a veces recibe presiones en las redes sociales, en las relaciones con las personas, cómo yo tengo que mostrarme, darme a conocer hacia afuera, y cuánto de eso que yo muestro tiene que ver con lo que los demás piensan o pueden pensar de mí. Esto es un gran problema en la adolescencia, obviamente, ¿no? Los adolescentes se están formando, están creando su propia identidad y normalmente la presión del grupo es muy fuerte, de tal manera que esa presión muchas veces hace que uno le guste determinada música por obligación, porque a todos les gusta, o se ponga determinada ropa porque si no se la pone lo señalan y lo sacan del grupo, o tenga que decir algunas cosas que todos dicen para pasar desapercibido. Eso es parte de sentir, pero cuando uno crece, el problema es que siga siendo adolescente con 40 años, ¿no? Y siga teniendo que aparentar ciertas cosas para encajar en el grupo, para que la gente hable bien, para que no se llame la atención, para querer ser igual a todos, para no marcar ninguna diferencia. Y bueno, parte de eso tiene que ver con la madurez, no solamente física, sino espiritual. Y en esta madurez habla de decir hasta qué grado soy independiente emocionalmente para tomar las decisiones que el Señor quiere que tome. Tan. Y eso, la Biblia nos habla que va al corazón, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Nos habla de primero el reino de Dios y cómo yo puedo discernir en qué lugar están las emociones para dejarse mover o atraer o presionar cuando está contrario a la voluntad de Dios. Lo segundo es la debilidad emocional. O sea, los intereses juegan, todo el mundo tiene intereses, porque quiere obtener cosas en la vida y a veces esas decisiones que toman tienen que ver con esas lealtades. ¿A qué le soy más leal? Pero también tiene que ver con la parte B de todo de esta charla, que es la debilidad emocional. ¿Qué significa? ¿Cuán fuerte y cuán formada está mi autoestima? Porque si yo tengo una autoestima débil, una autoestima no formada, la opinión de los demás no solamente me va a presionar para lograr
determinadas cosas, sino que me va a hacer sentir que yo no valgo si no tengo el apoyo de los demás. O me va a hacer sentir que yo no soy importante o que no tengo suficiente, capacidad si yo no tengo determinado aval o determinada opinión positiva de los que me rodean. Y así entonces empiezo a formar mi propia identidad basada en la aprobación de la gente. Y eso también entra en choque con la voluntad de Dios, porque Dios quiere que tengamos una autoestima como sana. ¿Han visto gente con problemas de autoestima? ¿Sí o no? Es problemático. No solamente porque la persona sufre, sino porque hace sufrir a los que están al lado. O sea, todos son parte de ese problema. ¿Por qué? Porque la persona que tiene autoestima baja, por ejemplo, te trata de contar todo lo que hace. Y te encontrás con ella para charlar de algo y te dice todo lo que hace para que vos le digas, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Chao, listo, chao, nos vemos. Y en realidad no te preguntó nada. Claro, porque lo que quiere, necesita es darle que vos le digas, sos un genio, sos un genio, sos un genio, sos un genio. Chao, gracias, nos vemos. Claro, después se da cuenta que nadie, ninguna relación puede ser muy fortalecida cuando siempre te juntás con alguien para decirle qué bueno, qué bueno, qué bueno. O sea, está bueno que vos le digas cuando es bueno, pero si todo el tiempo... Ahora, ¿qué pasa? Llega el punto, la distorsión, cuando la persona ya no sabe qué decir para que le aprueben, entonces inventa y empieza a chamullar, la tal conocida chamullo. Empieza a agregarle condimento a cosas para lograr esa aprobación. Se pone una máscara para recibir esa aprobación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque detrás hay una debilidad emocional que puede también estar relacionada con el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es uno de los grandes temas, ¿no? Porque a nadie le gusta ser rechazado, salvo que tenga algún problemita, ¿no? Pero normalmente no nos gusta ser rechazados. Pero lamentablemente les tengo que decir que siempre vamos a ser rechazados por alguien. En la medida que nos expresemos, que digamos lo que pensamos y que tomemos determinadas decisiones, siempre a alguien no le va a gustar. Decir que por eso no inventó Mark Zuckerberg todavía el botón de no me gusta en Instagram, ¿no? No inventó, en vez de un corazoncito, una mano así, porque sería muy complicado, ¿no? Cuando recibís esos feedback negativos, porque la persona puede entrar en una depresión tremenda. Pero hay gente que se deprime porque no tiene suficiente cantidad de vistos positivos. Entonces empieza a tener ese tema, ¿no? El miedo al rechazo hace que mucha gente que tenga que hablar en algunos momentos no habla. O el momento de tener que decir lo que siente, se lo traga y la independencia emocional entra en crisis porque no puede expresar, porque tiene miedo que si expresa lo que siente, la otra persona o el grupo de personas le ponga una etiqueta, por ejemplo, ¿no? O lo señale. Por ejemplo, yo no quiero decir que soy cristiano o evangélico porque enseguida me van a tildar de fundamentalista, retrógrado, conservador, todo eso. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué sos vos? No, porque tengo miedo que si yo digo me van a rechazar. Ahora, ¿qué novedad? Cualquiera que sabe que expresa algo. Ahora, si vos... hay gente que expresa, por ejemplo, lo que cree políticamente y no tiene problema que lo rechacen, totalmente te borra, te excluye y chau, forma un grupo y una burbuja. Y esa es la famosa grieta. Ahora, tremendo eso, ¿no? Porque la debilidad emocional, cuando no tenemos suficiente autoestima o suficiente resistencia para enfrentar el rechazo o la visión o la crítica, hace que nuestro destino queda afectado. ¿Por qué? Porque si no hablamos cuando tenemos que hablar por miedo a que nos rechacen, quizás no le damos la oportunidad a la gente para que conozca nuestra verdadera identidad. Nos disfrazamos del que somos igual a todos y no tenemos nuestra verdadera manera de mostrar lo que Dios nos ha dado o la voz que Dios nos dio para determinado momento. Eso se llama madurez. Por eso la independencia emocional tiene que ver con madurez. Cuando uno es capaz de enfrentar un grupo, una sociedad, una familia o quien sea y decir yo creo en esto, esto y esto, si te gusta bien y si no, gracias. Entonces yo estoy creciendo en identidad y en madurez. Ahora, el Señor trabaja con nosotros en este proceso. Cuando el miedo al qué dirán se superpone a nuestra capacidad de actuar, cuando yo me inhibo de actuar, o por ejemplo tengo una carga por desarrollar determinado talento o determinada acción, y yo pongo en primer lugar opiniones de personas que
digamos, no me dan el aliento suficiente. Todos necesitamos el aliento de gente, ¿sí o no? ¿A cuánto les gusta que lo alienten? A mí me gusta que me alienten. Dale, seguí adelante, apuntá para alto, dale para... Ahora, claro, también sabemos que mucha gente habla porque el aire es gratis. Y así como hay gente que te dice, dale para adelante, y dice, no, vos no tenés, vos vas a fracasar, ¿no? Vos. Una persona, un líder muy conocido, yo siempre lo cuento, que cuando le dije que iba a abrir una iglesia, me dice, ni lo intentes, vas a fracasar. Y bueno, cuando me dijo eso, dije, guau, no era de Dios. Hasta que después, menos mal que el Señor siguió obrando y me di cuenta que primero tenía que escuchar a Dios y no a la gente. Pero a veces, ¿tienen influencia las personas o no? Claro que sí. No te juntes con ese, no vayas ahí. No, y la gente le quiere muchas veces armar, y no hablo de muchas veces con buenas intenciones, obviamente, mucha gente con buenas intenciones. ¿Y qué pasa cuando esas buenas intenciones van en contra de la palabra de Dios? Y ahí es donde tenemos que ver el tema de la lealtad, que está primero en nuestra vida. Por eso Jesús dijo, ¿no es cierto? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí va a estar tu corazón. O sea, nuestro corazón tiene que tener determinadas lealtades. No se puede servir a dos señores, dijo Jesús, porque vas a adorar a uno o al otro. No podés servir a Jesús o a Dios y a Amón. Eso dijo Jesús. O sea, en algún sentido, las influencias sobre nuestro corazón tienen que ver con lealtades, pero también con debilidades. Por eso quiero llevarlos a un par de pasajes de la Biblia muy representativos de esto. El primero está en 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel 13 nos habla de un momento donde el rey Saúl, que había sido elegido hace poco, rey, había sido nombrado hace poco, tuvo una prueba. Nuestro corazón, nuestras emociones se manifiestan en las pruebas. La independencia emocional se revela en las pruebas. Cuando todo está quieto, cuando no hay oportunidades, no se muestra lo que está oculto. Ahora, cuando uno tiene la oportunidad de mostrar lo que tiene adentro, entonces ahí se revelan dos cosas. El corazón, ¿no? Y se revelan las necesidades. O sea, si tengo una necesidad emocional, se muestra en una dificultad. O sea, para eso son las dificultades. Por ejemplo, si una persona habla mal de vos y a vos te produce no solamente una molestia, porque a quién no le gusta cuando alguien habla mal de uno, ¿verdad? Ahora, cuando habla mal de vos, pero te deprime de tal manera que entras en angustia, en depresión, y dejás de hacer todo lo que haces por esa persona que te criticó, entonces ya hay un problema emocional que hay que solucionar. Ya no es una molestia, me molestó que hablaron mal de mí, no. Eso generó en mí una tremenda decisión de frenar lo que hago, o sea que le estoy dando lugar a que esa crítica cumplió su objetivo, pero además entro en un vacío, en una crisis que yo necesito sanidad. Necesito estar fuerte espiritualmente y emocionalmente para que esas dardos, esas palabras, no puedan penetrar adentro de mi estructura emocional y espiritual. ¿Amén? Es un tema bastante complejo, no sé dónde me metí, no sé cómo voy a salir, pero con la ayuda del Señor me he salido de lugares peores. Así que lo tenemos acá a Saúl, dice que se encontró con el profeta Samuel, y Samuel, el profeta que lo había nombrado, lo había ungido, le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Migmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y si ni siquiera he implorado el favor del Señor. Por eso, y acá viene el gran error, gran error, por la debilidad emocional y también por el tema de lealtad, dice, por eso me atreví a ofrecer el holocausto, algo que solamente podía hacer el sacerdote Samuel. Te has portado como un necio, le dijo Samuel. No has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre conforme a su corazón. ¿Quién era ese? David, ¿verdad? Y lo ha designado como gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido. Tremendo. O sea que encontramos acá que una debilidad emocional puede afectar, y de hecho afecta, nuestro destino. Nuestro destino, o sea, afecta nuestras decisiones y como consecuencia afectan las decisiones a dónde nos van a llevar. O sea que el hecho de que yo no pueda ser libre emocionalmente para decidir como
realmente yo necesito decidir y tengo que decidir de acuerdo a la voluntad de Dios en mi vida y de acuerdo a la palabra de Dios, genera un efecto que tiene consecuencias. O sea, tiene consecuencias. No es que, y bueno, no pasa nada. No, sí pasa. Pasa que tengo que arreglar los temas que tengo que arreglar. ¿Por qué? Porque si no, mi futuro está afectado. Cuando se enfrentan esta primera choque, ¿no? Porque después hubo otro también, pero en este primer choque Samuel le dice, ¿qué pasó? A ver, contame. Bueno, te cuento, tengo tres excusas. Número 1, le dijo la primera excusa, el pueblo se me desbandaba. Primera excusa. La segunda dijo, no venías en el plazo señalado, me dijiste a las 4, llegaste a las 4:30. Y número 3, los enemigos, los filisteos. Así que hay 3 objeciones ahí, ¿no? Ninguna valía, ¿no? Pero él tenía todo, viste, tenía la lista de las excusas para decir por qué había hecho lo incorrecto. Tremendo, o sea, lo que tenía, por eso uno dice, tan fuerte tenía que ser Samuel que enseguida le dijo Dios se buscó otro, por esa sola cosa. No, lo que pasaba que en eso quedó demostrado que no era un buen líder, que no tenía una capacidad de liderazgo para adelante, porque un líder nunca puede poner antes la opinión de la gente que la opinión de Dios. No puede poner la opinión de la gente. Fíjate qué problema tenemos hoy, que todos los líderes se gobiernan de acuerdo a las encuestas. Si las encuestas dicen hace esto, hacen eso. Si la encuesta dice lo otro, hace lo otro. O sea que no hace lo que tiene que hacer. ¿Cuántos líderes se han arrepentido en nuestra historia, y no lo voy a nombrar, por no haber hecho lo que tenían que hacer? Por miedo a la gente y a la opinión de la gente. Y después dijeron, no, ya es tarde. Pero qué tremendo que cuando un líder tiene que actuar, no puede actuar sino en consecuencia con lo que hay que hacer en el momento que tiene que hacerlo. Y eso es tremendo para cualquier líder en cualquier oportunidad, cualquier persona que tenga que resolver algo, que no ponga primero a Dios antes que la opinión de la gente. Y eso se lo dijo el mismo Samuel, ¿no? No le dijo, no tengas tan en alto la opinión de la gente antes de lo que Dios diga. A veces amenazan las situaciones, aparentan algo, pero es Dios que te está probando el corazón. Cuando alguien quiere servir a Dios, tiene que tener tremendo cuidado en no darle demasiado lugar a esas críticas o a ese sentido de aprobación. Yo siempre cuento una anécdota de un pastor que vino un joven y le dijo que quería servir al Señor con todo su corazón. Así que le dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero que tenés que hacer es ir al cementerio, le dijo, ¿no? ¿Escuchó la anécdota esa, no? Lo mandó al cementerio, acá a la Recoleta. Y le dijo, ¿te acordás de la hermana Gloria que murió? Sí. Bueno, andá y decile que todo lo bueno que se te podría ocurrir a la tumba, parate en la tumba y decile. Que era alguien que quería obedecer a su pastor, se paró al lado de la tumba y le dijo, obviamente la Gloria ya no estaba ahí, pero estaba la tumba, ¿no? Vio que no había nadie al lado y le dijo, hermana Gloria, usted era la mejor que cantaba en el coro. Cuando usted cantaba, los ángeles venían. Todos los demás quedaban como nada. Cuando usted cantaba, ahí sí descendía la presencia de Dios. En los demás días no. Ese día, cuando usted cantaba, yo sentía de Dios. Bueno, ya no sabía qué más decir, agarró y se fue. Fue al pastor y dice, pastor, ya cumplí. ¿Ahora ya puedo ser líder? No, ahora tenés que volver. ¿Otra vez? Sí. Volvé al mismo lugar y decile a la hermana Gloria todo lo peor que se te podría ocurrir. ¿Qué te dijo la hermana Gloria? Nada, me dijo, está muerta, pastor. Ah, bueno, muy bien. Ahora andá y decir todo lo... Sí que fue obediente, fue a la... ¿Conocen la historia? No, ¿no? ¿Sabe qué le dijo? Le dijo, usted es la peor, Gloria. Todo lo que le dije antes era mentira, lo dije porque me mandó mi pastor. Pero usted cantaba como los perros, no desafinaba a nadie peor que usted. Cuando usted cantaba, me quedaba como endemoniado yo. Y ya se sacó todo, ¿viste? No, y por culpa suya estoy acá y no sé qué estoy haciendo acá en este cementerio con lleno de muertos. Acá, ¿qué tengo que estar haciendo? Bueno, espero que usted esté en el cielo y no sé, que Dios la bendiga. Chao, agarró y se fue. Llegó al pastor, le dijo, pastor, ya cumplí. ¿Qué te dijo la Gloria? Nada, pastor, estaba muerta. Bueno, así tiene que estar vos, como la hermana Gloria.
Cuando vengan y te aplauden y te digan sos el grosso, el mejor, vos tenés que estar muerto. Y cuando vengan y te critiquen y te digan que no servís para nada, que tu ministerio no sirve, vos tenés que estar muerto. Porque la gloria siempre, siempre, siempre es para Dios. Amén. Tremendo, ¿no? Y así es, ¿no? Uno no puede crecer y tener una madurez si no aprende a entregarle todo al Señor. Porque si Cristo vino por nosotros estamos en la cruz. Pablo en Gálatas capítulo 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. O sea que lo que yo vivo, cuando me critican a mí, critican a Cristo. Ah, pero me duele. Sí, me duele, pero yo tengo que estar muerto porque Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. ¿Conoce hermano vivo? No vivo de ese vivo que viste que siempre se... No. Vivo de que está vivo, lo tocás y salta. Le decís algo y te tira. ¿Pero vos sabés quién soy yo? Ah, hermanito, y los frutos, bueno, sí, soy yo. Viste que te dice, pero bueno, y a veces el Señor prueba nuestro corazón para ver nuestra madurez emocional. Porque todo eso tiene un trasfondo. El trasfondo es que no tengo una fuerte autoestima, que no superé el tema del rechazo, que todavía tengo situaciones de debilidad en la necesidad de aprobación de la gente. Todos necesitamos la aprobación de la gente. El punto es hasta dónde necesito la aprobación de la gente. Hasta el punto que tengo que dejar de cumplir la voluntad de Dios, entonces es pecado. ¿Es así? Hasta el punto que yo tengo que dejar de obedecer. Bueno, eso es lo que le dijo Samuel. Locamente has hecho, neciamente, sos un salame. Sos un gil, sos un bobo, le dijo. Y lo trató con cuidado, pues le podría haber dicho algo peor. ¿No? Así que la segunda excusa fue, tú no venías en el plazo señalado. Tremendo. Porque la falta de independencia emocional nos hace dejar de confiar en Dios. Dejar de creer que Dios está en control, aún de las cosas que salen mal, aún de las cosas que no se dan en su tiempo, aún de las cosas que no se dan como yo imaginaba. Yo pensaba que iba a venir a la hora justa, no, llegó 10 minutos tarde, entonces no es de Dios, lo hago yo. Lo hago yo. Si yo lo hago, entonces lo saco a Dios del medio, ¿no es cierto? Y estoy rompiendo la barrera, pero a veces llego al punto de decir, bueno, yo me siento inseguro cuando no se da como yo imaginaba, entonces lo hago yo. Chao, ya dejé de esperar a Dios, dejo todo. Y lo que no me doy cuenta es que estoy cavando mi propia fosa, mi propio destino. Así que la tercera es los enemigos, siempre la amenaza externa. Esa es la más débil, porque el enemigo no puede hacer absolutamente nada si Dios no se lo autoriza. Así que si yo estoy en el Señor, estoy tranquilo. ¿Amén? Así que la aprobación de los demás, la más difícil era el pueblo se me desbandaba. Esa es la más dura, porque el enemigo siempre va a estar amenazando. Y ahí es donde yo tengo que trabajar la opinión, la aprobación y todo ese tema, ¿no? Número 1, le puedo decir lo siguiente. No tengo que ser el salvador de todo el mundo. ¿Amén? ¿Está de acuerdo con eso? No puedo ser la salvadora de todo el mundo, no puedo ser el salvador de todo el mundo. O sea, no puedo vivir, y bueno, y si no llego, entonces vivo con un estrés tremendo, con loca, no ves que tengo que ayudar a esta. Pero ¿quién te manda a tener que hacer todo vos? No, es que si no se van a ofender. Hola, ¿te suena parecido? Y a veces pasa porque justamente no tengo la madurez emocional para decirle, mira, no puedo hacerlo. Y si se ofende, y bueno. Amén. No te ofendas, pero no puedo. Ayer una persona me dijo, vieron que últimamente casi no hago nada, ¿no? Entonces una persona se ofendió porque no fui a dar una conferencia y me dijo, ¿por qué no te quedaste en el...? No puedo. Pero te habías quedado, no puedo. O sea, uno tiene que poner ciertos límites y decir no puedo. ¿Sabe decir no puedo? Digan conmigo, no puedo. No puedo. No puedo con todo. Puedes estar acá y allá y mi cumpleaños, y el cumpleaños de la tía Porota y el tío de Juancito y la cumpleaños. No puedo. Ay, pero se va a sentir mal. Bueno, que madure. Que escuche la prédica del pastor. Que vaya, ¿no?
Ahora, si a la gente no le gusta algo que hago, no significa que me rechazan a mí, número 2. O sea, si a la gente no le gusta, bueno, no me gusta tu cuadro, me dicen a Jessica. ¡Ay, cómo me decís eso! Ese, pero el otro me gusta. Pero ¿qué pasa cuando esa opinión me afecta a mi emoción? Y es tremendo porque te puede debilitar y te puede anular para otras cosas creativas o te puede llegar a penetrar en tu sentido de amor propio o tu autoestima. Y es tremendo cuando tu canción no me gusta y yo dejo que esa opinión atraviese mi emoción, chao. Por ejemplo, yo le digo a mi esposa cuando cocina... Uy, no tenía que haberlo dicho. Por ejemplo, cuando cocina hígado encebollado. Hay gente que le dice, ¡qué rico! Y a mí yo lo detesto. O sea. Pero me acuerdo, ya no lo hace más, gracias a Dios. Pero en alguna época le gustaba hacer hígado encebollado. Y ese día era como... ¿No? Tremendo. Pero había que comerlo porque si no, es problemático. O sea, tiene hierro. Tiene hierro. También puedes chupar un clavo. Pero claro, el hecho, ella al principio, después no. Cuando yo le decía, era como que yo no me gustaba cómo cocinaba. No, me encantaba lo que cocinaba. Pero justo esa comida no. El tema es cuando uno deja que algo... No, a mí me pasó, por ejemplo, cuando los chicos míos eran chicos y había que hacer algún dibujo que le pedía a la maestra y yo le dibujaba algunas cosas. Era tan horrible mi dibujo. Por ejemplo, todavía se acuerdan de un pajarito que yo le hacía. Era más que un pajarito, parecía una urraca, no sé, cualquier cosa menos un pájaro, ¿no? Así que cuando la maestra decía de jardín, hay que hacer, no, papá, no, sácamelo. O sea, y yo sentía el rechazo. O sea, pero no, ¿viste? Pero sentía que el rechazo que no me querían como padre, que era un mal padre. No, en realidad no era mal padre, es que hacía malos dibujitos. Era un desastre dibujando. Y eso que fui a dibujo un año, pero no. Me copié. Bueno. O sea, el tema es cómo uno puede sentir de que el rechazo a lo que uno hace no es el rechazo a la persona, sino a la que hace. O sea, al dibujito. O sea, no es que yo era una persona, sino que no quería que le haga los dibujitos, pero el problema es cuando yo dejo que esa opinión sobre algo que hago me afecte a mi persona y diga, Dios me desechó, porque no tiene nada que ver ni Dios ni nada. O sea, y a veces pasa eso, ¿no? Y por último, querer agradar a Dios puede ser una cosa que luche contra... Querer agradar a la gente puede ser algo que luche contra mi ego, ¿no? O sea, cuando él le dice, no, la gente se me desbandaba, en realidad no estaba preocupado por la gente, sino estaba preocupado por la imagen que él podía llegar a dar. Entonces, a veces el problema de la inmadurez emocional está conectado con finalmente con nuestro ego. Y el hecho de no querer entregar nuestro yo delante de la cruz. Y el hecho de poder tener una construcción y no dejar que Dios sea el que gobierne nuestra vida. Amén. Así que yo puedo orar así, Señor, fortalece mi autoestima para que no se siente que si no logro la aprobación de otros, yo no valgo. ¿No? Para que si no siente la aprobación. O lo segundo es, Señor, que mi debilidad emocional no manipule mis decisiones y que ponga por delante la obediencia a tu palabra y tu voluntad. Amén. Fíjense lo que decía el apóstol Pablo en Gálatas 1:10. Pablo era bastante duro con este tema y decía, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Chan. O sea, que te quede claro, y Pablo nos deja todo. ¿Viste? O sea, fíjate vos a quién vas a querer agradar. ¿Eh? O sea, yo... Claro, en el capítulo siguiente... Pablo lo agarra a Pedro y le dice a Pedro que era un hipócrita. Nada más y nada menos que a Pedro. Le dice. ¿Por qué? Porque vos comés con los gentiles, pero cuando vienen los judaizantes te haces el gil y te vas.
¿Qué es eso? Querer quedar bien con la gente. Entonces no te das cuenta que estás siendo incoherente, le dice, ¿no? En Gálatas 2:11. Ahora bien, hay dos cosas, y con esto quiero cerrar. Número uno, que tenemos que ver que Dios nos acepta para la sanidad de nuestro corazón. Tenemos que entender que somos aceptados por Dios y que eso es lo más importante que nos puede importar en nuestro corazón. Y esto lo dice Efesios capítulo 1, versículo 6, dice así: para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea que el amor de Dios no es que no vio tus fallas o mis fallas, no es que no vio mis dibujitos horribles, sino que Dios nos aceptó con nuestras fallas, nuestros errores, nuestras virtudes. Dios nos hizo aceptos. Por medio de Cristo somos aceptos, por su gracia somos aceptos. Y el tema es que tenemos que decirle a nuestras emociones que no hay nada más importante en la vida que saber que somos aceptados por la gracia de Dios. Y que no tenemos que comprar ninguna aceptación de nadie porque ya Dios nos aceptó. Y eso es una muy buena noticia. Para tener una completa sanidad. Para decirle a nuestra mente y a nuestro corazón: basta de manipularme. Yo soy acepto por el Señor. Yo soy aceptado por el Señor. Y eso es impagable. No hay precio para eso. No tengo que quedar bien con fulano, mengano, jacito, juanchito, pipiti, piripí. Tengo que saber que fui acepto por el Señor. Y eso nos muestra que el Señor nos acepta. Yo no sé si alguien te rechazó. No sé, es probable. Muchas veces los rechazos nos llevan al propósito de Dios. De hecho, Jesús terminó en una cruz porque lo rechazaron, porque no aceptaron su mensaje y lo mandaron a la cruz. Y terminó cumpliendo el destino que el Padre tenía, para el cual había venido a la tierra. O sea que muchas veces el rechazo nos lleva directamente al propósito de Dios. Directamente a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. O sea que no escapa a la voluntad de Dios muchas veces las situaciones que podemos enfrentar. Muchas veces tenemos que reconocer que sin Dios estamos incompletos, pero si Dios está en nosotros no nos falta nada. Miren lo que dice Colosenses 2:10. De modo que ustedes también están completos. Digan conmigo: estoy completo. Estoy completa. Mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Somos completos en Él. Somos completos. No nos falta nada, porque el Señor llenó todo vacío. Cuando yo sé que soy completo, cuando yo sé que estoy completa en Dios, entonces yo digo: ya está. Dios hizo la obra en mi vida. Dios llenó todo agujerito. Somos plenos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo creo que tengo que cambiar para ser valorado? Problema. Porque significa que no me termino de aceptar como soy. Si Dios me perdona, si Dios me acepta, ¿quién soy yo para no aceptarme? Si Dios me perdona, si Dios me acepta, ¿quién soy yo para autorrechazarme? No me gusta como soy, pastor. Ah, qué novedad. A todos tenemos algo que no nos gusta. Yo a veces me miro al espejo y digo: estamos en el horno. Pero bueno, es así, es lo que hay. Es lo que hay. Y le digo a mi esposa: es lo que hay, mi amor. Conformate. Es así. Ahora, si vos estás siempre... No, entonces no tenés ni siquiera la formación madura para enfrentar la vida. Y eso tenemos que pedir al Señor, que venga el Espíritu Santo y sane toda herida. No sabemos de dónde viene la herida. Puede ser de la niñez, de la adolescencia. Hay gente que fue atacada de bullying toda una adolescencia y hoy todavía sigue sufriendo años más tarde.
En mi época no hablábamos de bullying, pero había bullying, ¿no? Siempre hubo. Y eso genera una distorsión tremenda en la manera de ser y de comportarse. Personas que tienen riqueza enorme, capacidades enormes, pero no la expresa, no la puede dar porque está como limitado, esclavo en sus emociones, que cree que si lo dice va a ser rechazado. Que si canta, miren, ¿saben por qué todavía la mejor canción no se cantó? Y porque hay alguien que cree que si canta no le va a gustar a alguien. Pero esa no es la razón para no cantarla. Porque ya Dios nos aceptó. Ya Dios nos bendijo. Ya Dios nos bendijo en su misericordia y en su amor. Y entonces, ¿por qué lo hacemos si no es para el aplauso de la gente, pastor? Lo hacemos para Él, para la gloria de Él. Y si te aplauden, y bienvenido. Y si te critican, y también bienvenido. Lo que hacemos es para el Señor. Amén. ¿Es fácil? Y no es fácil, pero hay que ir a la cruz. No tenemos otra. Hay que entregar nuestra vida al Señor y que el Señor nos llene. Puede ser que sea un poco hipócrita, diciendo algo y no haciéndolo, queriendo aparentar algo para lograr la aprobación o el apoyo de la gente. Sí, es hipocresía. No hay que decirlo más. Es hipocresía. Por eso lo cruzó tan fuerte Samuel a Saúl. Por ahí no es por ahí. Nunca vas a ser feliz. No seas necio. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, gracias por tu palabra que nos recuerda que valemos precio de sangre, que fuimos comprados en una cruz, que pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos escogió aun cuando este mundo nos desechaba, que para Él somos valiosos y eso es lo más importante. Gracias, Señor, gracias, Señor. Dios te ama, mujer. Dios te valora, varón. Has recibido un rechazo, has recibido una crítica, has recibido una humillación, fuiste descartado, fuiste acusado, pero el Señor te dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Yo te abrazo, yo te cubro y mi amor satisface y completa toda necesidad. Señor, que podamos tener un corazón maduro para poder dar el 100% de lo que vos no querés dar. Para poder ser 100% transferencia de tu espíritu al mundo que tanto nos necesita. Si quisiera agradar a los hombres, no podría agradar a Dios. Significa que en primer lugar está Dios en nuestra vida. Un asunto de lealtad en el corazón, pero también de madurez en el alma y en la emoción. Gracias, Señor. Gracias, Señor.